Las infecciones urinarias es una infección del tracto urinario. Es una respuesta inflamatoria del uroterio o una invasión bacteriana. ¿Sí? Entonces, la presencia de las bacterias a nivel de la orina va a producir un grado de inflamación a nivel del tejido uroteriano. Tenemos bacteriuria sin piuria y piuria sin bacteriuria. La bacteriuria sin piuria es la presencia de bacterias en la orina sin presencia de pus. ¿Por qué puede ser eso? Puede ser que tengan bacterias y no tengan leucocitos, no tengan nitritos, no tengan esterasa depositaria. ¿Por qué pasa eso? Porque puede haber un grado de contaminación, una mala toma, que no hayan separado bien los labios, o el hombre no haya sustraído el prepucio. Entonces son grados de contaminación, o que por decir hayan agarrado un frasco que no era estéril. Entonces son grados de contaminación que puede haber. Entonces sí se puede presentar. ¿Qué es la piuria sin bacteria? Sin bacteriuria. La piuria es la pus en la orina, ¿no? Sin bacteriuria es que han mandado. Ustedes ven pus en la orina y mandan al cultivo, y cuando mandan al cultivo no crece ninguna bacteria. Entonces, ¿qué piensan? Que hay una tuberculosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que pasa eso. Pasa porque el agar o la caja de Petri no es la misma para unas bacterias normales que para que crezca el bacilo tuberculoso. En el bacilo tuberculoso necesitamos una ovescencia, ¿no? La clasificación. Vamos a clasificarlos según la anatomía en altas y bajas. Las altas se dan en el absceso perinefrítico, grados de pielonefritis, y las bajas, prostatitis, cistitis, uretritis. Acá en las bajas muchos libros lo colocan igual dentro de las bajas, orquitis, que es la inflamación del testículo, y las epididimitis, que es la inflamación a nivel del epidídimo. Según su evolución, se clasifican en complicadas y no complicadas. En la complicada, su nombre lo dice, hay una presencia de un proceso infeccioso, pero además de eso hay factores de riesgo que están haciendo que esa infección urinaria simple se pueda complicar con un absceso renal, con una pielonefritis complicada que lleve una sepsis, algo así. Entonces, en las complicadas, ¿qué factores tenemos para que se puedan complicar? Uno, estenosis ureteral, que haya una éstasis en el riñón, una acumulación de orina que no esté pasando, y que haya una estenosis, una litiasis ureteral, litiasis renal, que la paciente sea embarazada, extremos de la vida, que el paciente sea anciano, sea un bebé, un neonato, un recién nacido, que son los extremos de la vida, que tenga factores de base, que el paciente esté realizando diálisis, que el paciente tenga enfermedad de base como cáncer, o que tenga diabetes. Los diabéticos son pacientes muy delicados en los cuadros de infección urinaria, fácilmente hacen abscesos renales, y aparte de esos abscesos renales hacen sepsis y se mueren. ¿Sí? Entonces es muy delicado este caso en los pacientes. Y la no complicada, una infección urinaria como médico riesgo, que no tiene ningún factor que le haga que esta infección urinaria se pueda complicar a un absceso, a una sepsis. Entonces es no complicada. Según adquiridas, puede ser adquiridas uno en la comunidad y otra en nosocomía, de acuerdo a dónde lo van a adquirir. En la comunidad, la bacteria más frecuente es la Escherichia coli, seguida del Proteus y la Klebsiella. Las nosocomiales, la que es más frecuente, un 50% aproximadamente, son las pseudomonas, que están seguidas de bacterias poco menos frecuentes, las cándidas, las enterobacter, y esas cosas que acinetobacter, que son mucho menos frecuentes, ¿sí? Pero la principal agente causal de las infecciones en general es la Escherichia coli. ¿Cómo se produce una infección urinaria? La infección del tracto urinario se va a producir por una interacción del germen más una alteración del mecanismo de defensa. ¿Sí? Si hay una alteración en las barras de defensa, fácilmente el germen va a ir a producir una infección urinaria.
Tenemos mecanismos de defensa. ¿Cómo se ve el niño que está orinando ahí arriba? Mareo, ¿cierto? Les decimos a los abuelitos, ¿está orinando bien el chorro? No, es disminuido, se está orinando su zapato. Pero el niño es capaz de matar una paloma con su chorro. ¿Cierto? Entonces, pero acá es un método de mecanismo de defensa. El chorro miccionario es un mecanismo de defensa. El vaciado vesical, la capacidad del vaciado vesical también es un mecanismo de defensa. Porque si no vacías bien la vejiga, vas a condicionar la infección urinarias. Entonces, la capacidad del vaciado vesical es un mecanismo de defensa. El pH de la orina también un mecanismo de defensa. Si actualmente para que no hagan infecciones urinarias, ¿qué hacen los? ¿Qué les están dando? ¿Qué está de moda? ¿Qué les dan? ¿Ya han escuchado? Tienen frutos también. Venden, ahora van a los mercados y ven ahí vender frutitas redonditas, chiquitas, como las cubas. Arándano. Eso, el arándano, que está de moda. Les dan arándano para acidificar la orina. Si bien ustedes acidifican la orina, van a disminuir la posibilidad de infección urinaria, pero también están aumentando la posibilidad de que haga litiasis renal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro mecanismo de defensa, la osmolaridad. En relación a qué está la osmolaridad, ¿se acuerdan? Hemos hablado en laboratorios. Concentración de solvente y solvente. En relación a qué está. Es igual que la densidad, pues se acuerdan que hemos dicho, densidad, no tomas agua, orinas, denso, maloliente, con espuma. Si has ido a tu internado, todo el día no has tomado agua, has estado en calor, has tomado tu micro, no has tomado un vaso de agua en la noche, ¿cómo vas a orinar? Ni siquiera van a entrar en el día al baño, en la noche van a ir a orinar, ¿cómo va a estar así? Oscuro, maloliente, con espuma ahí. No es que estás viendo una insuficiencia renal, es que no has tomado agua. Entonces, eso te va a condicionar a una infección urinaria. Entonces, una osmolaridad normal que tengas va a disminuir tus posibilidades de que hagas una infección urinaria. La urea también se dice que es un método de defensa. Y el flujo vaginal. El flujo vaginal, normalmente la mujer tiene un flujo vaginal normal, ¿no? Pero hay flujos vaginales también infecciosos, ¿no? Si la mujer está con un flujo vaginal infeccioso, que es abundante, maloliente, ¿no? Leche cortada, cándida, pescado podrido, es carne negra, tricomona, ¿no es cierto? Entonces, si es así, también ese flujo vaginal patológico va a condicionar la infección urinarias. Las mujeres, las mayores de 50 años, ¿por qué tienen infecciones urinarias? ¿Por qué ya no quieren tener relaciones sexuales? ¿Por qué ya no quieren tener las mayores de 50 años? ¿Por qué, Pedro? As mulheres mais velhas não são bem lubrificadas, não têm muito movimento. Por la hormona, ¿no es cierto? Las hormonas han bajado, su vagina se hace más seca, entonces cuando ustedes tengan relaciones, la mujer no va a tener, no se va a mojar, entonces van a tener que usar lubricantes, por eso la mujer ya no quiere tener relaciones porque tiene dolor a las relaciones sexuales, entonces por eso. Entonces, normalmente la mujer debe tener un flujo vaginal que es lo normal, no es abundante, pero mantiene un cierto grado de humedad a nivel vaginal. ¿Cuáles son las vías de infección? Una, que es la ascendente, es esta ascendente, en la cual, por proximidad también, en esta vía, el ano se encuentra cerca de la vagina. Entonces, esta proximidad va a condicionar a las infecciones urinarias en la mujer, ¿no? Las infecciones urinarias, otra vía de infección es la vía hematógena. Esto generalmente se ve en los pacientes drogadictos que se administran medicamentos. ¿Qué gérmenes generalmente podrían producir esto? Las infecciones. ¿Por qué ya no va a ser una Escherichia coli? La Escherichia coli hemos dicho vía ascendente. Generalmente va a ser por esto. Pero, también los grupos epidermidis generalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la epidermidis son propias de nuestra piel, son saprófitas.
Entonces, si los drogadictos no se percatan, se pinchan, a veces se limpian un poco, entonces no se están percatando. Y estas vías por vía hematógenas son las que te van a producir mayor gravedad en el paciente. Esta vía de infección, ¿por qué? Porque no solamente te va a producir vía urinaria, sino se va a ir a acumular a donde el parénquima, va a formar abscesos renales, ¿no? Entonces, es poco frecuente que se dé un absceso renal, pero sí se puede dar, ¿sí? Por vía hematógena. Y son los más complicados, que terminan generalmente con nefrectomía. Obviamente en estos pacientes igual están alteradas sus vías de defensa, ¿no? Pueden ser pacientes diabéticos, los drogadictos están con baja defensa porque no se alimentan bien, no tienen buena alimentación y eso. Entonces todo eso está haciendo que bajen las defensas, más una bacteria que tú le metas vía endovenosa, entonces va a condicionar eso. Por vía linfática, esto generalmente también le llaman por contigüidad, que es una translocación bacteriana de las heces hacia la orina. Esto generalmente se da en los pacientes que son muy constipados, que tienen heces a nivel de la ampolla rectal y están condicionando a que la vejiga sufra esos grados de infección. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes. Y por instrumentación quirúrgica. La instrumentación quirúrgica, ya sea una cirugía o una colocación de sonda, también puede condicionar a hacer una infección. Patógenos urinarios más frecuentes. El más frecuente es la Escherichia coli. Pregunta de examen, siempre les digo, y no respondo. De 10 segundas instancias, 9, por decir, he colocado. ¿Cuál es el primer agente que usa? Ni uno responde. ¿Será que merece pasar? ¿Por qué se aplaza? Porque no saben. Entonces, realmente merece, por no decir otra cosa, merece ser aplazado. O sea, yo no les aplazo, entonces aplazo. O sea, ¿cómo no vas a saber que la Escherichia coli es el principal agente causante de una infección? Más profundo, ni preguntamos. Proteus y Klebsiella, segundos agentes causales más frecuentes. El Proteus y la Klebsiella más que todo están en relación también con las infecciones urinarias por cálculos, por litiasis. ¿Sí? Las litiasis, las de fosfato amonio magnesiano o estruvita o los coraliformes, generalmente son debido a procesos infecciosos. ¿De qué? Por Proteus y Klebsiella. Estos van formando y van condicionando a infección. Los menos frecuentes son los nosocomiales, ¿no? De hecho, de esos existen la pseudomonas, que habíamos dicho un 50% es la más frecuente. Después tenemos la cándida, el estafilococcus, el enterococcus fecalis, que son ya, cuando se dan por estas. ¿La Escherichia coli tiene una infección uno de ustedes? Ya sabemos lo que puede ser, ¿no? Pero si el paciente ya tiene un enterococcus fecalis, cándida y esas cosas en una infección urinaria, entonces tienes que empezar a buscar otros factores. Un enterococcus fecalis, ¿dónde se encuentra el enterococcus fecalis? En el ojo. ¿Dónde se encuentra? En el intestino, ¿no? En el intestino. Entonces, hay que buscar fístulas, sus hábitos sexuales, entonces todas esas cosas se tienen que ir a investigar. Porque si ustedes lo dejan pasar, entonces posiblemente esté haciendo una fístula del paciente y tú no estás tomando en cuenta eso. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Una imagen es más que 1000 palabras. La primera, que es la de horas 12. ¿Qué factor de riesgo es? ¿Cómo caca de perro que tiene que ver con una infección? Caca de perro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso así además hace cajita el perro? No hace así. El contacto con el perro. No orinen, perros, dice. No orinen, pues, no orinar. Ese es ello, no orinar. Eso no es un factor de riesgo. Si ustedes se aguantan de orinar, van a condicionar aquella retención de orina. Y esa retención de orina es orina podrida ahí adentro que tiene guardada. Va a ser fácilmente colonizada por las arterias. Eso es un factor de riesgo. Segundo, ¿qué es esto? Eso es serio. Bronco de tu flema.
¿Qué es? ¿Qué es eso? Un durazno, ¿no? Es un durazno. El comer durazno evita que hagas infecciones urinarias. ¿No ves? No. ¿Qué es el durazno? Miren los memes. Hoy durazno le ponen. ¿Qué es? Sexo anal. ¿Ya? El sexo anal va a condicionar, es un factor de riesgo para las infecciones urinarias. Y esto fuera del chiste que hagamos, mucha gente lo practica. Entonces tenemos que decir al paciente, señor, mire, no es para que se ofenda, pero usted practica sexo anal. ¿Ya? Ahora, no me conteste, ¿no? Si quiere, sí, no hay problema. Igual, si es que usted va adelante y atrás, termina atrás, no vuelve adelante. ¿Ya? Y dice, no, pero mi esposo no quiere. Señora, explíquele que le está condicionando infecciones urinarias. Y ese es su factor de riesgo, ¿no? Entonces, si va adelante, va atrás, termina atrás, no vuelve adelante. Y después de eso, posiblemente tendrá que hacer un buen aseo, tendrá que hacer una profilaxis si el esposo no quiere cambiar de hábitos, o también si la esposa no la deja, ¿no es cierto? Entonces, sí hay que hablarles de eso, hay que explicarles eso. Es un factor de riesgo. El tercero, Baño público. eso es mentira, el baño público. Vienen con su gonorrea y te dicen, es que he entrado a un baño público. No te vas a comprar una gonorrea, tendrías que frotarlo así. En otra gota de gonorrea. O sea, no te vas a comprar. Sí, claro. Es como, yo hice en una provincia y les decía, ¿por qué te has embarazado? ¿Qué pasó? No sé, solo he ido al río y he cruzado al río. Y estaba sin calzón, decía, ya que entonces un pescadito de embarazo. Entonces era, ¿verdad? Solo he ido al río, decía. Solo he ido al río. Las cholitas eran, solo he ido al río. Ya sabías que. Acá se dice que es el voto que sale del voto del río. Lo mismo, ya dicen el río. Solo fui al río. ¿Qué es el tercero? Mala higiene. Mala higiene posterior a las deposiciones. ¿Ya? Solamente les enseñan las heces se limpian de adelante para atrás. Mentira, ¿ya? Si, por más que tú te limpies de atrás para adelante, si tienes un mal aseo después de las heces, vas a hacer infección urinaria. Entonces otras dicen, no, yo uso siempre, echa las finas, ¿no? Toallita húmeda. No, la toallita húmeda igual, a ver, límpiense con toalla húmeda y después así pasen su mano, ¿cómo va a oler? ¿Ya? No, o sea, no, tampoco. Otras que son más hechas las finas, yo uso ducha íntima. O sea, no importa que la uses, ¿cómo la usan la ducha íntima? Detrás, ¿no? ¿Y a dónde están arrastrando las heces? Adelante. ¿Y con qué se limpian? Con toallas. ¿Y su toalla qué están llevando? Heces. ¿Ya? Entonces, no, ninguna de esas tres anteriores es correcta. Lo que se les indica a los pacientes es que tengan un horario de hacer sus deposiciones cuando estén en su casa. Hacen deposiciones y después a la ducha, cuerpo completo, que se lave cabeza, cuerpo, cola, todo. ¿Ya? Entonces, eso es la manera ideal para que no esté oliendo después. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esos restos de heces le van a condicionar infecciones. Si tienes un pedazo de heces ahí, todo el día va a estar podrido, ya te condiciona pues a infecciones urinarias. Entonces, tienes que enseñarle a lavar, es un factor de riesgo. ¿Qué es esto? Pies. Isso seria não ir ao banho depois de terem relação sexual? Bien, ya. Después, ¿qué hacen generalmente después de las relaciones sexuales? Se duermen, ¿no? Se duermen. Ay, relajada, ay, mi amor, te amo. Dame un beso. Que si no me besas, no me amas. Solo me buscas para el sexo. Atentamente las mujeres. ¿Qué hacen?
Está, no es dentro de los tips. A ver, dentro de los tips de las mujeres, o sea, cómo un hombre debe enamorar a una mujer después del sexo, ¿no? Que tienes que darle un beso, abrazarla un rato, decirle que la amas, no tienes que ver una película porno y tienes que hablar de amor, o sea, cosa que la mujer siente que tu pareja te ama. Entonces, pero si tú ves una película porno, tienes relaciones, terminas y inmediatamente te vas a lavar, la mujer piensa que solamente las usó para el sexo y que hasta asco le tienes. Entonces, incluso entra dentro de un mal hábito de mala educación. ¿Ya? Entonces, le creer un rato. Va, sí, no va a venir a ver, ¿saben qué amor es increíble? Ya la otra enamorada, pero voy al baño ya y se van al baño. ¿Ya? Entonces, no se duerman, ¿no es cierto? A su lado. Entonces van y tienen un aseo, tanto el hombre como la mujer, no solo el hombre. ¿Sí? Todas esas secreciones que ha generado la mujer más el hombre, a ver, váyanse sin lavarse al día siguiente porque tienen que ir rápido. ¿Cómo ven eso? Horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es secreción y eso se pudre. ¿Ya? Entonces todo el día con eso vienen a clases después de ir acá. Entonces, ¿cómo van a estar todo el día en clases o en su internado? ¿Ya? Entonces, es un factor de riesgo. Hacer aseo genital después. Espermicidas o lubricantes también van a ser factores de infección porque van a cambiar el pH vaginal. Entonces pueden condicionar los hijos. ¿Qué es espermicida? Espermicida. Insecticida. ¿Qué es insecticida? Matar, no. ¿Insecticida qué es? Eso. ¿Y espermicida? Eso, matar los espermatozoides. Supuestamente, ¿cuánto de protección tiene un preservativo? 96, 95, 96%. Yo soy 95%, ya 96 está ahí. 96%. Y si tú usas espermicidas, ¿cuánto es? 99.9%, es altísimo. ¿Ya? Si tú pones espermicida más preservativo, entonces es muy poco probable que les vayas a embarazar. ¿Ya? Poco, es el 0.1%, puede pasar, pero es casi nunca. Entonces, pero te condiciona infecciones en las mujeres. ¿Ya? Nunca usaba, no sé cómo se lo da. Pero dicen que protege el 99.9%. Inmunodepresión. Si el paciente tiene alteraciones, inmunodepresión, alteraciones tanto hematológicas, que tenga plaquetopenias, leucopenias, que sean inmunodeprimidos porque están usando por quimioterapia, ¿no? Entonces, y aparte son diabéticos, tal vez, entonces fácilmente van a estar condicionados a eso. Otro factor de riesgo, el embarazo. Entonces, una mujer embarazada, ya mi esposa. Entonces, el embarazo condiciona infecciones urinarias. Soy yo cuando estaba flaco, 20 kilos de edad, en mi moto con mi esposa embarazada. Entonces, el embarazo sí condiciona infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque va a haber un grado de retención de orina a nivel renal. A partir de la semana 20, el producto va creciendo, ¿no? Y se va apoyando atrás en la pelvis. Entonces, el uréter pasa por ahí y se va más hacia el lado derecho. Entonces va a haber una hidronefrosis, se espera a partir de la semana 20 una hidronefrosis derecha más que la izquierda, igual que tendría que haber en la izquierda, pero más es del lado derecho. Entonces, al haber esa hidronefrosis, ¿qué es la hidronefrosis? En la orina, en el riñón, ¿no es cierto? Entonces, esa hidronefrosis que va a estar ahí es una éstasis. Éstasis significa un estancamiento de la orina, va a condicionar infección. Aparte que la mujer va a tener una vagina alcalina en las embarazadas, y aparte de alcalina, la misma orina va a ser alcalina. Entonces, estos son factorcitos que nos va a predisponer a las infecciones. Otro factor de riesgo son las hidronefrosis de origen congénito, los reflujos vésico-ureterales, o también pueden ser algunas valvas uretrales que pueden tener el paciente, alguna patología congénita que esté condicionando esto. Litiasis renal o de vías urinarias es otro factor predisponente para las infecciones urinarias. Cuando hay un cálculo a nivel renal o a nivel ureteral, habíamos dicho que ya estamos hablando de una infección urinaria complicada, ¿no? El paciente se puede complicar haciendo acceso renal, ya después siguiendo a nefrectomía y esas cosas. Y otro factor de riesgo, la instrumentación quirúrgica, ¿no?
no solo quirúrgica, la colocación de sondas también puede condicionar a. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si el paciente les refiere una clínica, inmediatamente ustedes solicitan un examen de orina. El examen de orina tiene que tener, ya habíamos hablado de esto en laboratorios, presencia de nitritos o esterasa leucocitaria, leucocitos, 6 a 8 leucocitos, habíamos dicho en la mujer mayor a 8 leucocitos, y hasta puede ser que sea un cuadro infeccioso, en el hombre mayor a 6 leucocitos, presencia de bacterias en la orina y también glóbulos rojos, ¿no? Que puede haber una microhematuria. Entonces, ya teniendo un examen de orina infeccioso, nosotros solicitamos inmediatamente estudio. ¿Qué estudio? Un urocultivo. En esto, lo que les decía igual a su grupo anterior, a veces somos empáticos con los pacientes, no es malo ser empático, pero el paciente no es empático con nosotros cuando nos equivocamos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se equivocan, van a ir a la cárcel, ya no hay más, o por lo menos van a pagar una buena indemnización. Dios quiera que nunca nos pase, pero sí estás expuesto. El único médico que no va a tener complicaciones en su cirugía, ¿quién es? El que no opera. Ya, si tú no operas, no vas a tener complicaciones. Entonces, cuanto menos procedimientos hagas, te vas a complicar. ¿Ya? Yo de aquí a unos 20 años pienso ser así. No voy a operar, pero no me voy a complicar la vida a esas alturas. No voy a operar. Entonces, por más que sea el mejor cirujano, no se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si ahorita operamos, más adelante seguramente vamos a operar más, entonces estás más arriesgado a tener complicaciones, ya que los pacientes también se agarran de eso. ¿Ya? Entonces, muchas veces tú ves en la consulta que te llegan, yo tenía cuando era médico general, trabajaba, y lo primero que veía era infecciones urinarias. Llegaba, tú le pedías examen de orina y a veces no tenían para hacerse su examen de orina. Entonces, de acuerdo a la clínica, tenías que explicar y hacerle su tratamiento. ¿Ya? Pero si ustedes hacen un tratamiento y si el paciente no sana, ¿qué les va a decir? Va a volver, o se va a ir a otro lado y el otro le va a pedir un cultivo y lo va a tratar bajo un cultivo, lo va a curar al paciente. ¿Quién va a ser el culpable? Ustedes van a ser mal vistos. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ser mal vistos. Entonces, por eso hay muchos tipos de cistitis, ¿no? ¿Quieren irse a mojar su cabeza? Tienen un minuto. Un minuto tienen. ¿Vas a llegar? No vas a llegar, vamos. No vas a llegar. Claro, pues sí, hemos avanzado una hora, pues sí. Vamos. Después, no hay que beber viernes en la noche. Entonces, es por eso que es necesario, más si el paciente es complicado, tiene infecciones urinarias repetentes, repetición, es diabético, está embarazada. Entonces, en esos casos, frente a un examen de orina infeccioso, inmediatamente pida un cultivo. Ya, si el paciente no se lo puede hacer porque no tiene dinero, ya, digamos, ya ustedes lo han solicitado. Ustedes, lo que decía uno de mis docentes, nunca saben cuánto dinero tiene el paciente, puedes subestimarlo, equivocarte por eso y que él te crucifique. Y es verdad. Ya, entonces solicítenlo. Ya si el paciente no tiene las posibilidades, no puedes hacer nada, ¿no? Pero ya tú lo estás solicitando. ¿Ya? Se pide cultivo, se pide una ecografía renal para ver si no hay presencia de litiasis o hidronefrosis, ¿no? Tiene que ser evaluaciones. El paciente mayor de 50 años tiene que ser una evaluación prostática, si el paciente retiene orina o no retiene. Se puede pedir estudios de la uretra, una cistografía, o puedes pedir una tomografía para ver si es que no hay grados de éstasis que estén proporcionando a infección. La cistitis bacteriana es una inflamación a nivel de la vejiga, de las paredes de la vejiga, bacteriana porque está comprometida por bacterias. Ahora hay abacterianas, las cistitis abacterianas son por alteraciones a nivel de las capas de la vejiga. La vejiga tiene una capa de proteoglucano que está alterada. Finalmente, estos son pacientes ya mayores de 50 años o personas muy ansiosas, tienen este problema de una cistitis intersticial, que es una hipercontractilidad de la vejiga que hace que el paciente vaya orinando a cada rato y tenga como si está con una infección. Entonces se hace el cultivo y no hay nada, pero ella siente que como si estuviera con infección urinaria. Entonces se hace el cultivo y no hay nada, se hace ecografía, está normal.
Entonces, generalmente se relaciona con pacientes que son ansiosas, histéricas, ¿no? Y antes era muy frecuente solamente en la mujer, pero ahora ya está apareciendo en el hombre y ya no se llama cistitis intersticial, se llama síndrome de la vejiga dolorosa. ¿Sí? Entonces, que se da tanto en hombres como en mujeres. El tratamiento de esta es inhibir la contractilidad de la vejiga, ¿no? Ya sea medicamentosa, por instilación en la vejiga de medicamentos, o incluso les colocan botox en la vejiga para evitar esa contractilidad. Estas son sobre la cistitis. Una vez que ustedes hacen el diagnóstico, ¿qué clínica puede tener el paciente en la cistitis? Disuria, polaquiuria, enesmo, puede tener cuadros de hematuria. Generalmente es al finalizar la micción puede haber hematuria y dolor en hipogástrico. ¿Sí? Esta es la clínica que puede presentar en una cistitis. Diagnóstico diferencial, ¿con qué patología hacen? Hemos avanzado esto anteriormente. La cistitis, diagnóstico diferencial, ¿con qué tipo? Felipe. Reivindicate, ya que por tu culpa van a dar el 12. Litiasis ureteral en tercio inferior. ¿Ya? Cuando se acuerdan que hemos dividido el uréter en 3 porciones, cuando están en tercio inferior habíamos dicho que va a tener sintomatología urinaria irritativa, ¿no? Que va a tener polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, estranguria. ¿Sí? Entonces, en esos casos, sí se puede. Se puede hacer el diagnóstico con el examen de orina, cultivo, y el tratamiento. El tratamiento se puede dar, uno, inhibidores de los canales de calcio. Los inhibidores de los canales de calcio es el fluoxato. O también tenemos los antimuscarínicos que actualmente tenemos, que son muy buenos. Y los antimuscarínicos son la solifenacina, tenemos el miravigrón, que son medicamentos que inhiben la contractilidad de la vejiga. ¿Por qué son antimuscarínicos? Porque los receptores muscarínicos hacen que se contraiga la vejiga para vaciarla. Entonces, en un grado de inflamación, existen muchos receptores muscarínicos que hacen que se contraiga la vejiga. Entonces, para eso se dan los antimuscarínicos que inhiben eso. Y se da tratamiento antibiótico. Cuando están frente a un cuadro infeccioso, lo primero que se hace es, frente a un examen de orina, pedir su cultivo, y mientras tanto, hasta que salga el cultivo, se les da tratamiento empírico. ¿Qué significa empírico? Que estás, ¿en qué piensan que es la que causa más infección? Escherichia coli, los demás aplazados. La Escherichia coli es la más frecuente. Entonces, piensan en el coli y inician un tratamiento. ¿Con qué? Puede ser nitrofurantoína, cotrimoxazol, ciprofloxacina, norfloxacina, cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación. Pueden hacer hasta que salga el cultivo. Si el cultivo coincide con el medicamento que le estás dando, continúas el tratamiento. Si no existe este tratamiento que le estás dando en el cultivo como sensible, entonces rotas de medicamento a un medicamento sensible. Las pielonefritis, ¿de qué se diferencian de una infección urinaria? De una cistitis. Es una infección bacteriana que causa inflamación del parénquima y pelvis renal. Arriba es el proceso inflamatorio. ¿Qué diferencia tiene de una cistitis? En la cistitis tú la puedes manejar ambulatoriamente porque el paciente solamente tiene ese tener, estranguria, pero acá en la pielonefritis, ¿no? A veces tiene que ser internado el paciente, más si tiene factores de riesgo. El paciente hace fiebre, chuchos de frío, dolor en región dorsolumbar, le hacen examen físico, está con percusión, le hacen laboratorio y ya presenta cuadros de leucocitosis. Entonces, de acuerdo al grado de leucocitosis, el malestar general que tiene el paciente, ustedes tendrán que considerar la internación. Lo mismo, se hace un tratamiento empírico, ya sea endovenoso, que pueden usar la ciprofloxacina. Igual, piden cultivo antibiograma. Si el paciente no está con una leucocitosis, puedes manejar la ambulatoria, puedes usar cotrimoxazol, norfloxacina, ciprofloxacina, nitrofurantoína, hasta esperar el cultivo. Si el paciente está en mal estado renal, tendrás que iniciar antibióticos o empíricos también, ceftriaxona, cefotaxima, ciprofloxacina, gentamicina, a veces hasta la amikacina, hasta
hasta que salga el cultivo. Doctor,